Bien, vamos a hablar un poquito sobre la ecografía y la utilidad de la ecografía en patología pancreática. Si no avanza, me avisan, ¿ya, por favor? Bien, el páncreas es una estructura retroperitoneal, como ustedes saben muy bien. Pero como uno pensaría que está muy profundo en el abdomen, pero esta línea que está acá, que es la línea del transductor, es la piel del paciente. Y si ustedes miden acá, no tiene más de 15, 20 milímetros de profundidad hasta llegar al páncreas. Solamente está el estómago, a veces el colon transverso, y el páncreas es esta estructura, ya que la podemos valorar acá. Esto voy a quitar un poquito. Acá lo estamos viendo en toda su extensión hasta la cola del páncreas. Esto corresponde a la vena porta por la confluencia de la vena esplénica y la mesentérica superior, y esto corresponde a la arteria esplénica. Todo lo blanco es grasa, la aorta y la vena cava inferior. Por delante el hígado y el estómago, como les había mencionado antes. Pero no siempre tenemos la fortuna de ver el páncreas en toda su longitud con ecografía, debido a que el colon transverso generalmente está encima del páncreas, parte del estómago también, y esas estructuras son tubulares y contienen aire en su lumen, y al contener mayor o menor cantidad de aire van a dificultar la visualización del parénquima pancreático. Por eso es que la ecografía no es la mejor herramienta para valorar patología de páncreas. Sirve como una herramienta inicial, pero no definitiva, y no compite con la resonancia o con la tomografía computada. Bien, ¿qué pasa en la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda es una condición relativamente frecuente y es una condición grave muchas veces. En pancreatitis aguda, generalmente la causa es patología biliar. ¿Y cuál es el rol fundamental de la ecografía en la pancreatitis aguda? Ir a ver la colelitiasis, o sea, la presencia de litiasis en la vesícula, y la dilatación de la vía biliar, si es que hubiese. La coledocolitiasis, como habíamos visto en la anterior clase, tiene la ecografía para coledocolitiasis, no tiene un muy buen rendimiento, o sea que no es muy útil. ¿Qué es lo que vemos nosotros entonces en pancreatitis aguda por ecografía? Podemos ver aumento de espesor del parénquima pancreático, si es que vemos el páncreas, porque ya les he mencionado que es muy difícil muchas veces por la interposición de meteorismo ver páncreas. Pero si lo vemos, podemos ver aumento de volumen pancreático, disminución de la ecogenicidad, se hace más negrito, se acerca más a lo que es la ecogenicidad de la vena esplénica, que es esta estructura tubular. Puede haber pancreatitis focal. Acá está comprometiendo predominantemente la cabeza del páncreas. Vemos un poco el cuello, pero ya no tenemos capacidad de ver cuerpo y cola, no sabemos qué pasa acá. Y esta pancreatitis focal, si es que la clínica no es muy acompañante, puede simular tumor pancreático. ¿Ya? Este es otro paciente en el cual hay hipoecogenicidad, o sea, disminución de la ecogenicidad del parénquima, se hace más gris y aumenta de espesor.
podríamos, digamos, interpolar con la clasificación de Baltasar, que es una clasificación para la tomografía computada en casos de pancreatitis, pero obviamente no tiene la misma correlación. Bien, ¿cómo pueden complicarse las pancreatitis agudas? Las pancreatitis agudas pueden complicarse con formación de pseudoquistes, formación de abscesos, colecciones líquidas, que nosotros no sabemos si va a haber o no. Y finalmente, si se repiten varios episodios de pancreatitis aguda, pueden desembocar en un paciente con pancreatitis crónica. Los pseudoquistes de páncreas son colecciones líquidas intra o peripancreáticas de paredes gruesas, habitualmente. Generalmente estas paredes demoran entre 2 y 3 semanas en formarse, o sea que al principio puede que las paredes sean imperceptibles. Su contenido, a diferencia de los quistes simples que hemos visto en hígado, pueden tener múltiples secos suspendidos porque son resultado de necrosis de tejido pancreático. ¿Ya? Y acá sí que no reconocemos dónde está el páncreas, o sea, no sabemos dónde está el páncreas, esta parte, qué tejido pancreático viable existe. Y esa es la diferencia entre la ecografía y la tomografía computada. Porque resonancia en pancreatitis sí se puede hacer, pero como son pacientes más álgidos, más difíciles de manejar, difícilmente están tranquilos dentro del equipo y salen las imágenes movidas. En cambio, la tomografía es muy rápida y puede hacer y resolver el problema en forma más rápida que la resonancia. ¿Y por qué es mejor que la ecografía? Porque nosotros vamos a administrar contraste al paciente y ese contraste va a viajar con la sangre y nos va a decir qué áreas del parénquima pancreático están necrosadas, cuáles son viables, hasta dónde tenemos parénquima pancreático, etcétera, etcétera. Y eso es una información fundamental para que podamos alcanzar el diagnóstico definitivo. Les había mencionado que cuando hay pancreatitis aguda que se va repitiendo en forma periódica en varios episodios, pueden desarrollar pancreatitis crónica. Y a diferencia de la pancreatitis aguda, el parénquima en pancreatitis crónica está disminuido de espesor y aparecen calcificaciones intraductales o intraparenquimatosas, que es un sello para la pancreatitis crónica. Además de dilatación del conducto pancreático, aquí estamos viendo el conducto pancreático dilatado, mide 5,5 milímetros. Normalmente mide menos de 1 milímetro, si es que lo podemos ver. Generalmente no vemos el conducto pancreático. Por lo tanto, si se dilata 3, 4 milímetros, ya está dilatado. Y en este caso está con más de 5 y obviamente tiene una dilatación uniforme en toda la longitud del parénquima pancreático. Los gastroenterólogos pueden colocar stents a veces dentro del conducto pancreático o del conducto biliar y nos piden que les mostremos hasta dónde llega su stent, y acá está en el conducto pancreático un stent para poder derivar las colecciones líquidas que se estaban manifestando. ¿Ya? Ahora, entonces, si la pancreatitis aguda y la ecografía tiene tanta dificultad para valorar pancreatitis aguda, ya les he dicho que el rol fundamental no es el páncreas, sino es ver
si hay causas, qué causa puede estar condicionando esa condición clínica. Pero para valorar el páncreas, la mejor herramienta actualmente disponible, tanto para diagnóstico como para seguimiento, es la tomografía computada con contraste. Es el mejor estudio y la mejor herramienta que se puede disponer para este fin. Entonces, piensen siempre en eso, en que es la pancreatitis aguda un territorio diagnóstico de la tomografía computada. En nuestro medio muchas veces se hipertrofia un poco a la ecografía en el sentido de su utilidad. Es buen examen para algunas cosas, pero en muchas de ellas su rendimiento es muy bajo y obviamente podemos perder tiempo, perder pacientes, complicar la situación clínica del paciente, porque la información que nos aporta es mucho menos importante o significativa que una tomografía computada. Bien. Lo mismo pasa con los tumores de páncreas, porque la misma limitación que tiene la ecografía para valorar el páncreas en la pancreatitis aguda la va a tener para los tumores pancreáticos. No tenemos posibilidad de usar contraste, entonces no sabemos hasta dónde llega un tumor, cuánto es parénquima normal, cuánto es tumor, cosa que con la resonancia o con la tomografía, en este caso es mejor la resonancia magnética, porque nos da información más detallada y más abundante que la tomografía computada. Pero la ecografía ocasionalmente puede ayudar a encontrar la patología. En este caso estamos viendo un paciente con un área hipoecogénica y que cambiando los settings del equipo, causando otro tipo de transductor u otro tipo de seteo del equipo, podemos mejorar la visualización de esta lesión. Pero no piensen de que si una ecografía es normal, se descarta completamente la presencia de un tumor, porque si no vemos el páncreas, por supuesto no vamos a ver la lesión. Ya, acá estamos viendo otra lesión, es una lesión de la cabeza de páncreas que está condicionando dilatación de la vía biliar. En la cabeza de páncreas es un poco más fácil ver las lesiones, un poco más fácil, no siempre se ven, pero nuevamente cuando hay una sospecha de lesión pancreática focal de aspecto tumoral, el siguiente examen va a ser una resonancia magnética como la mejor opción diagnóstica desde el punto de vista de imágenes. Las lesiones pueden ser focales, como les he mostrado, o como en este caso difusas. Esta era una guagua con un linfoma en el cual tenía todo el páncreas. Todo esto que estoy dibujando acá corresponde al parénquima pancreático. No podemos ver la cola porque acá hay gas y genera estos artefactos. Pero en los segmentos valorables del páncreas, este está aumentado de tamaño. Obviamente, es importante la clínica, porque esto podría un paciente con pancreatitis aguda tener una imagen similar, pero clínicamente tiene otro tipo de presentación. Este paciente correspondió a un linfoma. En una pancreatitis habría dolor, náuseas, vómitos, fiebre muchas veces. Criterios de Ransom positivos para poder hacer el diagnóstico y aproximación clínica. Entonces, hay que ver siempre todo esto en el contexto clínico. Este paciente venía con sospecha de una lesión linfoproliferativa
y el problema, había una infiltración por un linfoma del parénquima pancreático. Un Doppler, eso para ver. Bien. Cuando el cáncer o el tumor pancreático está en la cabeza de páncreas, por supuesto, lo que va a pasar es la dilatación de la vía biliar, como en este caso. Acá hay estos tubos corresponden a vía biliar intrahepática dilatada en grado importante. Y esta dilatación es secundaria a una lesión en la cabeza de páncreas. Pero el páncreas tiene varios segmentos, tiene cuerpo y cola además. Si el tumor está en el cuerpo de páncreas, no va a generar dilatación de vía biliar porque no va a comprometer el colédoco. Acá está generando dilatación de vía biliar ese tumor pancreático porque el colédoco pasa por el páncreas en su trayecto más distal. Pero si estuviésemos con un paciente como este, ya, esto está prácticamente en cuerpo y la cabeza de páncreas está por acá, o sea, no hay cómo condicione un compromiso del lumen coledociano. Pero lo que sí estos cánceres pueden provocar es infiltración del plexo solar, y al haber infiltración del plexo solar, estos pacientes se manifiestan no por ictericia, sino por baja de peso y con un dolor importante en epigastrio, que muchas veces es no tratable, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver sobre páncreas. Yo les he dicho que esta vez esta clase iba a ser cortita porque en páncreas la utilidad de la ecografía es muy limitada y uno tiene que saber cuándo hasta dónde uno puede ir con la ecografía en forma eficiente. La ecografía es tremendamente útil en el diagnóstico de la colelitiasis y de la patología vesicular. Tiene poco rendimiento en la coledocolitiasis y su rendimiento en páncreas no es lo que uno quisiera, entonces, y no compite bajo ningún punto de vista por criterios diagnósticos con la tomografía computada o la resonancia magnética de acuerdo a la condición clínica que el paciente tenga. Si una sospecha de pancreatitis aguda, indudablemente la tomografía computada debería ser la primera opción diagnóstica. En cambio, si estamos pensando en una lesión expansiva, tumoral o infiltrativa, va a ser la resonancia magnética la mejor herramienta, ¿ya? Eso quisiera que quede muy, muy claro. No le den una hipertrofia significativa que no tiene a la ecografía, porque es un método, como todos, tiene sus virtudes, sus ventajas, pero también tiene desventajas y tiene limitaciones. Y uno tiene que conocer cuáles son las limitaciones de un método para solicitar el que mejor rendimiento tenga de acuerdo a la condición clínica que ustedes están pensando. Muy bien. Eso es lo que yo quería transmitirles el día de hoy de páncreas. No quiero entrar en riñón porque es largo, entonces eso lo vamos a ver en la siguiente clase del próximo jueves, para no dejar trunco. Entonces, mejor dejar claramente cuáles son las indicaciones más precisas para la ecografía pancreática. Muy bien, muchachos, entonces nos vemos, por favor, el próximo jueves. Hasta el jueves, si no me contestan.
Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, doctor, gracias. Chao, chao, buenas tardes.